etnografía, a diferencia de otras técnicas, la gracia que tiene es que se queda, permanece en el tiempo, en un lugar, e incentiva ese punto de observación y se queda mirando a ver qué sucede. Y lo que se dice muchas veces es que la etnografía busca, a partir de los detalles, por ejemplo, de la observación atenta a un lápiz, por ejemplo, ¿no? De sus materiales, de su producción, de cómo está construido, uno puede ver problemas generales. Entonces, ¿cuál es la industria del plástico? ¿Por qué utilizamos la escritura como medio de comunicación? ¿Por qué el papel? Etcétera. Entonces, a partir del detalle se busca crear imaginaciones o pensamientos o comprensiones de una realidad mayor a lo local. Entonces, es como la mónada por excelencia, porque es del detalle encontrar lo general. Y así es su forma de trabajar. En este sentido, es distinto a la sociología, que se dedica a ver fenómenos más generales, justamente. Hay un contrapunto entre la antropología o la etnografía y la sociología, donde la sociología quiere ver las grandes estructuras que dominan el mundo, la economía, las razas, los grupos humanos, las fronteras. Y si bien la antropología también puede abordar esos temas, lo hace siempre de un punto de vista focal. Esa es la diferencia primera, para que tengan como claro, cuando se habla de etnografía, es una técnica cualitativa que insiste, permanece en los lugares y a partir de los detalles intenta comprender una realidad más amplia. Eso por una parte. Por el otro, es también una aproximación basada en la reciprocidad del trabajo mutuo colaborativo. Ya sean personas, grupos o entidades materiales, desde donde producir creativamente nuevos conocimientos para la comprensión de lo que nos rodea. Es muy importante que la etnografía tiene siempre esta idea de que el conocimiento, bueno, la más moderna en realidad, la más antigua tenía otras visiones un poquito más positivistas o más coloniales, pero la antropología contemporánea busca que el conocimiento sea co-construido, que sea colaborativo. En ese sentido, creo que tiene mucho que ver con los principios del CPA, donde es el encuentro entre facilitadores, niños, niñas y jóvenes, otros miembros de la comunidad, que al reunirse crean conocimiento que no estaba ni en el facilitador, ni en el niño o joven, sino que es en el encuentro de ambos, en esa relación donde se hace un trabajo colaborativo, donde se pueden hacer emerger figuras nuevas. Una forma muy sencilla, uno a un niño le pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu recuerdo más antiguo? A un niño. Y ese niño no va a haber pensado tal vez en su recuerdo más antiguo hasta que alguien se lo pregunta. Entonces ahí hay un diálogo que hace producir la información. Es el encuentro o la relación entre las personas lo que, a partir de los detalles, crea conocimiento. Bueno, la etnografía tradicionalmente se ha dedicado a estudiar los pueblos lejanos. Así nace, ¿no? Nace en Francia, en Inglaterra, y es en este espacio, este periodo de expansión colonial mundial, es dar cuenta de las tribus lejanas, justamente, ¿no? Entonces aquí le puse una imagen, justamente Tierra del Fuego, ya que estamos en 500 años, de las primeras exploraciones de Magallanes, donde este otro mundo desconocido, en un espacio, en un principio, lleno de fantasmas, de monstruos, como una sirena, donde están los Patagones, Tierra del Fuego, etc. Y es justamente la antropología comienza por hacer este espacio o intención de conocer al otro. Y tiene esa intención de dar cuenta de la cultura del otro. Entonces, es decir, cómo yo, como europeo, que era quien hacía la antropología, podemos dar cuenta de un pueblo, entre comillas, primitivo, como las tribus del Amazonas, los Patagones, etc. Entonces, ese es el principio, ¿no? Es una cultura conociendo a otra cultura. Es un fenómeno que ya está bastante tematizado, porque estamos todos globalizados, entonces uno va a la comunidad indígena más lejana que no se le ocurra, y los muchachos tienen celular, algunos van al colegio, otros pueden ir a la universidad, no sé. Hoy día ha cambiado. La diferencia cultural hoy en día se ha reducido muchísimo, porque compartimos muchas cosas. Incluso, lamentablemente, los virus. Todo se pasa de un lado para otro. Entonces, la antropología hizo este foco de estudiar la cultura distinta a partir de sus detalles, de sus formas culturales, a estudiar las culturas cercanas. Entonces aquí, para modo de ejemplo, de una antropología, en este caso visual, podría ser. Por ejemplo, otra forma de pensar, de entender la etnografía en una forma contemporánea, este es un proyecto fotográfico de, Henry Krieger, del 2011, donde el tipo, en vez de ir a un lugar lejanísimo, como era esta tribu patagona o amazónica, se va a un cruce de caminos. Esto pasa en Estados Unidos, con el Midwest americano, y el tipo hace esta idea de la observación atenta y sistemática, de quedarse y permanecer en un lugar. Entonces, en un cruce de caminos donde nadie se queda, sino que todos pasan, el tipo se empieza a quedar y permanecer. Entonces, este ejemplo se lo doy para que vayan entendiendo cuál es la aproximación etnográfica, cuál es la propuesta que se hace desde la etnografía, de cómo involucrarse con lo que nos rodea.
Entonces justamente se dedica a vivir con esta gente que está en este, como, no lugar se podría decir, donde hay dos calles que se cruzan, un par de negocios, las cosas extrañísimas como autos pintados en las paredes, etc. Y el tipo se sostiene mirando y conociendo este mundo, cómo funciona. Es como un microcosmos, esa es la gracia. Y no es una cultura lejana a la que se va a conocer, sino que son los microcosmos que pueden estar dentro de Se Crea, o que nos rodean, o bueno, puede ser en Arica, en el mercado, puede ser en Chiloé, podemos ir a Yutui, en Valdivia, no sé, revisar dónde están los lobos marinos, podemos detallar la mirada, y de un punto, Felipe, ¿sí? pregunta, ¿cómo situaría el concepto de otredad o alteridad en la forma que estás presentando la etnografía virtual? O etnografía, Ajá. digamos. Sí, todavía no llegamos a lo virtual, pero vamos a ir hacia allá. El concepto de otredad nace de la antropología clásica, justamente, donde es un otro que yo no puedo alcanzarlo, que es totalmente desconocido para mí, y encuentro mecanismos que permitan dar cuenta de esas personas, que sería generalmente a través de estos escritos, de etnografía clásica, como la nota de campo, etc. Pero la otredad, hoy en día la antropología más contemporánea la atrae cerca, porque podemos ser incluso otredad nosotros mismos para nosotros. Nuestro cuerpo puede ser una otredad, ¿no? Desconocerlo, no entenderlo. Puede ser el vecino, puede ser tu pareja. La otredad es aquello que nos permita poner la atención sobre. Es un gesto, diría yo, de la atención. Todo aquello que nosotros podemos darle atención es una otredad que nos confronta a hacerle preguntas y buscar formas de diálogo, de aproximación, de relación, etc. Vamos a estar brevemente estas fotos para que las miremos, que es una etnografía, como digo, visual. Bueno, esto se lo digo al tiro, es visual porque la etnografía clásica ocupa el texto. Un etnógrafo clásico describiría con palabras todo este espacio que estamos mirando ahora, pero al incorporar nuevos medios, como el caso de la antropología visual, aparece la fotografía como el medio de dar cuenta. Entonces, en ese sentido, la antropología contemporánea se ha abierto mucho a los lenguajes. Cuando uno quiere dar cuenta de la otredad, como dice Rayen, no necesariamente hace una prosa al respecto, sino que hay muchos mecanismos que nos pueden permitir llegar a eso. Voy a enseñar esta foto. Entonces, este mismo espacio, que el tipo, como ven, insiste, se queda, permanece, y empieza a encontrar esta textura general. Bueno, y esto me permite ir al siguiente punto, que es este, que es justamente lo que quería llegar ahora con la antropología visual. Entonces, después de este primer momento antropológico, por decirlo así, la etnografía toma una versión contemporánea donde puede ser entendida como una investigación-creación. No sé si están familiarizados con el concepto de investigación-creación, pero es un tema que se está trabajando en las ciencias sociales hace un rato, y en las artes también, que justamente es cómo entender la investigación social o de los entornos en que vivimos, no solo como una manera de escribir, de explicar o de dar cuenta de lo que está afuera, por decirlo así, o de lo que nos rodea, sino entender que esa investigación produce un objeto. Lo más clásico sería que la investigación produjera un texto escrito, un informe muy bonito, de 500 páginas, y lamentablemente nadie va a leer. O quizá alguien más, pero escasamente, ¿no? Entonces, ese es el objeto que produce la investigación. El texto escrito en abundancia, radicales, ¿no? Pero ese texto, que puede tomar la forma de un libro, se hace parte del mundo. Es una creación nueva en el mundo. Puede llegar otra persona, tomar ese libro, leerlo, y a partir de eso hacer una poesía, una obra de teatro, etc. Se convierte en una nueva gente. Entonces, la investigación empieza a comprender que no solamente describe las cosas, sino que al describirlas está creando las cosas. Va a producir un artefacto, para decirlo concretamente, que puede tomar la forma escrita, o puede tomar la forma fotográfica, como vimos en el caso anterior, o cualquier otra forma. Y la gracia es que la investigación sea consciente de que al investigar el mundo lo está transformando. O sea, hace parte de su transformación más bien. No es un sentido megalómano tampoco, sino que aporta, contribuye, se hace partícipe. No está fuera del tiempo y el espacio, sino que está en el tiempo y el espacio. Entonces, al considerar una investigación creación, podemos entender que vamos a hacer un procedimiento de observación sistemática y atenta, y esa observación puede transformarse en objetos, ya sean mediales, digitales, físicos. Una investigación puede terminar en una performance, una investigación puede terminar en una obra de teatro, una investigación puede terminar en una película, es clásico, la antropología visual se ha dedicado al cine etnográfico largamente. Una investigación-creación, como vamos a ver más adelante, puede terminar en una cartografía colaborativa. La investigación se piensa a sí misma orientada hacia la creación
de un artefacto nuevo que produzca nuevas relaciones. Entonces, ese es el plan de la etnografía hoy en día. A partir de este encuentro entre espacios distintos, con una mirada atenta y detallada, la investigación busca crear nuevas imágenes sensibles que aporten al mundo y den complejidad, que sean a la vez apropiadas por aquellos que son los sujetos de la investigación, y al mismo tiempo que puede ser eventualmente reapropiada por personas, fuerzas o movimientos que desconocemos. Y justamente la etnografía como creación se pone a sí misma un espacio de relación, más allá del trabajo de campo, sino que sus resultados buscan esta relación. Entonces, ese es el paradigma general, la etnografía como una investigación-creación. Y creo que en los términos del SECREA, esta aproximación permite tomar la etnografía como una herramienta creativa. Los niños podrían hacer etnografía. Por esa etnografía de sus entornos, y a partir de eso, escribir un texto de 500 páginas, que no creo que lo hagan, o bien hacer una investigación fotográfica, o bien una investigación discursiva. Y ahí les voy a mostrar algunos ejemplos. Hay muchas técnicas, está lleno de materiales. La gracia es que la etnografía se abre en un diálogo fuerte con las artes visuales, artes sonoras, y en el fondo con casi cualquier arte, o cualquier arte, para hacer un espacio interdisciplinario donde investigación y creación vayan de la mano. Entonces, como dice la lámina que les estoy mostrando, transforma, provoca, recrea la realidad con el propósito de analizarla y comprenderla, y darle complejidad. Y aquí abajito les puse 4 categorías, que no voy a profundizar en ellas, que es una forma metodológica de entender la etnografía como un proceso de investigación-creación. Dice selección, registro, combinación e interpretación. La selección refiere al ámbito de estudio. ¿Qué vamos a mirar? Un cruce de caminos, un asilo de ancianos, los pájaros que están en el estuario cerca se crean, alguna comunidad migrante. ¿Qué vamos a mirar? Es la pregunta por el qué. Esa es la selección. Es el primer paso en un proceso de investigación-creación. El segundo paso es la idea de un registro, que es fundamental. El registro se refiere a que nos acercamos a algún lugar, a algún grupo humano natural. Bueno, la antropología también ha dejado de tener en el centro al hombre, que es curioso, porque el nombre dice que es antropología. Pero hoy en día se ha abierto a que los humanos estamos en relación directa con el entorno, con la naturaleza, con los animales, que somos una red. Entonces ya la intención no es exclusivamente sobre lo que los hombres o mujeres, o, bueno, todo tipo de gente dice, sino que es eso en un entorno donde hay cosas, animales, hay viento, hay volcanes, lo que sea, ¿no? Lo tenemos más aún en un contexto de crisis ecológica generalizado que vivimos. No podemos pensar al hombre aislado, o a la mujer, o a los humanos aisladamente. Tiene que ser siempre en relación. Bueno, dicho lo anterior, el registro viene a ser cómo puedo obtener, por decirlo así, huellas del otro. Una fotografía. Mira, este de aquí es una huella. Aquí hay un tipo que ve a estos patagones gigantes, un europeo pequeñísimo, y su registro, ¿cuál sería? Utiliza el dibujo naturalista. Ese es su medio. Es un dibujo. Él se para frente a esta situación, la idealiza, porque estos no se quedaron quietos por 5 horas para que los dibujara, y empieza a recrear a través del dibujo algo que él ve. Y esta es una pieza de registro. Del mismo modo, una fotografía es un registro. La fotografía va a hacer la impresión de la luz rebotada de los objetos impresa en un sistema digital o análogo, depende del caso. El cine registra el movimiento y el espacio. La nota etnográfica, que es lo más clásico dentro de la etnografía, es un tipo con una libreta que toma apuntes, ¿no? Entonces yo miro algo, veo a una persona hacer algo, y yo anoto y traduzco, registro lo visto, lo percibido por mis sentidos en el texto gráfico, o textual en este caso. Anoto con un lenguaje alfabético, la señora se levantó y tomó un mate. Ese es mi registro, ese es el elemento material. Y eso es fundamental. La noción material en un proceso etnográfico es lo que permite considerarla como una investigación-creación. ¿Y por qué digo esto? Porque el registro nos va a proveer de las piezas, de los materiales, ya sean visuales, como digo, gráficos, sonoros, etcétera, textuales. Nos va a proveer de herramientas, o elementos, o materiales, que luego hay que saber recombinar. Cuando un antropólogo llega de una isla lejana, como era antiguamente, con libros de notas, tal vez algunas fotos, porque no había ni cámara fotográfica. Felipe, necesito que pares un poco porque hay una o dos personas que me están diciendo que aún no la aceptas. Ah, ya, ahí la acepté. Bien tarde.
Ya, ¿les queda claro o no? Voy muy rápido. ¿Qué les parece? ¿Algún feedback? Nada. Ya, voy a seguir y no me voy a alargar demasiado porque podría hablarles mucho rato. Es para que entiendan cómo la etnografía simplemente es un método que puede ser incorporado en espacios de creación con niñas y jóvenes. Bueno, entonces quería decir simplemente que el registro material se combina para producir un texto escrito, que es un libro, que es una película, que es una producción fotográfica, que es una cartografía web, lo que a usted se le ocurra, se combina en un objeto, un artefacto, el cual es puesto en el mundo para ser interpretado y crear nuevas relaciones. El libro va a ser leído, la película va a ser vista, una página web va a ser ingresada, etc. Entonces, la etnografía como investigación-creación se basa en la selección de un fenómeno, en el registro, que es la producción de materiales, en la combinatoria de estos materiales y después en la vida pública o interpretación de este resultado. Ya. Entonces, ese es el marco teórico. La forma de aproximarse a la etnografía como una investigación-creación, donde es un trabajo que tiene que quedarse, ser sistemático, escuchar, eh, ver los microcosmos que nos rodean y a partir de eso, justamente, crear huellas o materiales que permitan crear objetos, ya sean digitales, virtuales, sonoros, de cualquier tipo, ¿no? Es el camino. Entonces, ahora bien, estamos en un contexto extraño, ¿no? Todos lo sabemos, donde por razones forzosas hemos tenido un vuelco a lo digital brutal, perdiendo gran cantidad de elementos presenciales que son fundamentales. Es increíble, por ejemplo, pensarlo en esta misma interacción que estamos haciendo por el Zoom, que uno cuando, bueno, yo soy profesor, entonces uno hacía clases y yo contaba con mi voz, con mi imagen, con el cuerpo, con el espacio, con la reacción inmediata de los estudiantes. Había un ambiente, una atmósfera, donde interactuábamos en la presencia, donde estaban los 5 sentidos, o 6 o más si es que quieren, involucrados. Y ahora reducimos todo a 2 sentidos. La imagen, bastante mediocre, porque una pantalla plana nada más, el sonido y nada más. Y nuestro cerebro tiene que reconstruir todo ese espacio. Entonces, por eso va a ser agotador, por eso estamos también todos cansados con la pantalla. Porque uno trata de suplir todos los elementos que están fuera de la presencia mentalmente. Y justamente es lo que perdimos momentáneamente por este vuelco digital brutal. Y es por esto que la etnografía digital clásica no es exactamente lo que estamos enfrentando nosotros ahora. La etnografía digital, dicen los estudios, es el 80% una relación presencial y el 20% es digital. Es decir, yo puedo tener un grupo de estudio de gente, trabajar con ellos presencialmente y hacer algunas actividades digitales. Y ahí funciona bien. Pero ahora nosotros estamos cerrados a lo digital completamente. No hay espacio para copresencialidad. Lo que hace que el desafío sea un poco más difícil. Pero bueno, dado estas limitantes que creo que estamos todos intentando resolver, y por eso es bueno conversarlo y tener aportes y distintas aproximaciones. Ya. Bien, bien, muy claro. Super, gracias por los comentarios en el chat, le agradezco. Felipe, no te queda nadie porque una chica me está diciendo que todavía no ha aceptado. La acabo de aceptar. Ok. Ya. Entonces pensemos que, vamos a pensar en lo digital por un segundo, como una forma de aproximarnos a lo digital, ¿no? No queremos explicar qué es, porque es una pregunta muy grande que creo que tampoco vale la pena. Lo interesante es la etnografía, lo que hace, en toda etnografía que se haga, lo central es encontrar las puertas de entrada. Si encuentra la puerta de entrada a un fenómeno, bueno, después lo visita. Pero cuando no se encuentran las puertas de entrada, por ejemplo, yo quiero estudiar la situación de los presos en las cárceles. Y si no puedo entrar a la cárcel, no tengo el acceso. Entonces mi investigación no va a funcionar. Lo mismo con el espacio digital. Si yo quiero hacer una etnografía de lo digital y no tengo computador o no entiendo lo digital, no puedo acceder. Entonces es muy importante el acceso en todo ámbito de cosas para hacer una investigación, creación como la que estamos hablando. Entonces hay 3 grandes elementos de la red que pueden servirnos para pensar cómo podemos ocupar estas nuevas circunstancias que estamos para desarrollar actividades con niñas, niños y jóvenes en no sé qué. Y bueno, hay muchas más, pero hay 3 principales, ¿no? Que creo que pueden ser útiles como puertas de entrada. La primera es que la red, que todos lo sabemos, es obvio, pero creo que es bueno decirlo, es un acopio de archivos. Hay un cuerpo de información y de archivos diseminados por la red que ustedes saben, lo que a ustedes se les ocurra pueden preguntar. La cosa es que como, también es como un campo desconocido, porque es tanta la información que
es difícil resolver qué hacer con ella. Y ahí aparece, como se lo voy a nombrar muy a la pasada, el Big Data, que sería procedimientos que permitan ver estas grandes cantidades de información sucintamente, en imágenes, etc. Pero, pensando en la red como un archivo, es posible trabajar elementos de red, por ejemplo, que los mismos niños, niñas y jóvenes investiguen en la red un tema, haciendo una selección particular de un tema, de algo. Se puede investigar en red. Se puede justamente buscar los materiales que ya están hechos en la red, tomar algunos de ellos, rescatarlos, desde descargar videos de YouTube, si se quiere, hasta una investigación más específica, y operar estos archivos. Hacer una selección, buscar estos materiales, que sería el registro, y recombinarlos. Ahí sería el paso, ¿no? Selección, registro o material y combinación. Ese es el primer paso de la red. Y creo que, bueno, la mayoría de nosotros lo entiende bastante bien, nos parece abordable, me imagino, entenderlo como una copia de información. Entonces, al asumirlo como una copia de información, es como que pedirle a la gente que vaya a la biblioteca. ¿Y qué cosas se puede? Bueno, ya no, nadie va a la biblioteca, o muy poca gente, ¿no? Para todo es digital, más el tiempo, pero esta red abundante de archivos es un primer paso. ¿No? Yo hago algunos ramos de antropología visual y hacíamos talleres, ¿no?, de creación cinematográfica, y no podemos llegar, no se puede hacer el campo, para que no se puede juntar, etcétera. Y el cambio que hicimos en este curso en particular fue, bueno, entonces hagamos un ¿cómo se llama? Found Footage Documentary, que es un documental a partir de material encontrado. Entonces, justamente los estudiantes están ocupando estos materiales, buscando algún tema. Por ejemplo, son de sacrificio, está trabajando un grupo, un tema clásico y terrible al mismo tiempo. Y están viendo toda la información que hay ahí, qué imágenes, etcétera, y están construyendo un relato a partir de eso. Y eso nos pasa, de ejemplo, la zona de sacrificio, nos pasa al segundo punto, que es las redes sociales. La red también es un espacio de interacción. Todos lo sabemos, estamos haciéndolo ahora mismo. Pero este espacio de interacción puede abordarse de varias maneras. La primera es que podría pensarse dos tipos de comunidades virtuales. Las que tienen una correspondencia en realidad y las que son netamente digitales. Este encuentro que tenemos nosotros ahora tiene su correspondencia en la realidad, porque hay relaciones de trabajo, ustedes se conocen, muchos de ustedes entre ustedes, conocen a Daniel, a Rayen, etc. Y ahora tenemos esta duplicación en el ámbito digital, donde este conocimiento previo que teníamos unos de los otros nos va a ayudar a hacer más fluidos los procesos. Por ejemplo, alguien me comentaba que habían hecho talleres de música con niños, y cada niño en una pantalla, y tocaban instrumentos, y hacían esta especie de orquesta virtual. Y esa es una comunidad que existe en la realidad, y que se duplica. Entonces, encuentran nuevas interacciones en el espacio digital. Yo creo que ese es un camino que se ha utilizado bastante en los CREA, en la universidad, en los colegios también, que es el duplicar comunidades. Que tenlo claro. Pero también existen comunidades que solamente existen en la red. Por ejemplo, los juegos en línea. Otras, ¿no? Que no tienen un relato presencial. Están solamente en el mundo de lo digital. Y ahora bien, desde la etnografía, estas comunidades, ya sean con un correlato presencial o no, pueden ser estudiadas etnográficamente. Uno puede seguir a estas comunidades, uno puede interactuar con ellas. Incluso estas comunidades dejan muchos registros en la red, desde las fotos de la última actividad que hicieron no sé, en la central de caporales, de la que hablaba, no sé, lo que sea, hay restos. Entonces uno puede seguir estas comunidades a partir de las huellas que han habido en la red. Y lo que es más importante, uno puede también crear nuevas interacciones con estas comunidades. Por ejemplo, este caso de la zona de sacrificio, que están haciendo un trabajo audiovisual a partir de material encontrado en la red. La propuesta fue que contactaran a un grupo de mujeres que trabajan en la zona de Puchuncaví y Quinteros, que son mujeres en resistencia, que han luchado por la defensa del territorio, del ambiente y la gente con usted. Entonces tienen todo este found footage, como se le dice, o material encontrado en la red, que se combina con interacciones precisas. Entonces los estudiantes contactaron a una de estas mujeres y hicieron un par de entrevistas virtuales. Y después le decían, por ejemplo, graba lo que veas de tu ventana. Entonces, la investigación-creación de la que estamos hablando ocupa dos materiales en este caso. Un material que es de archivo, combinado con un material que es la interacción con la persona. Entonces, esta persona, mujer, mandó el video de su casa
Entonces podemos ver todo ventana, con este panorama un poco catastrófico, como podría ser Mejillones, Tocopilla, bueno, tantas zonas de sacrificio que hay en Chile. Entonces está la imagen de lo que se había encontrado en la red, más del punto de vista de alguien que vive en la mitad de esa situación. Ya tenemos dos tipos de materiales, los que los chicos justamente lo están combinando para construir una pieza documental. Entonces esos serían los dos primeros ámbitos. Y aquí ya, vamos a parar un poco. Entonces tenemos la red como archivo y la red como espacio de interacción y de comunidades digitales. A este respecto, les quiero mostrar un pequeño ejercicio. Ah, no, aquí está. Ya. Bueno, les voy a mostrar un pequeño ejercicio que lo hizo un periodista hace un tiempo atrás. Que tiene muchas las características de una interacción digital. Lo que hace el autor es que se contacta con distintas familias a través de la red y les dice, por favor, vayan al supermercado, compren su compra habitual para el mes, preséntenla en la mesa y sáquense una fotografía. Y además lo que gastaron, si se ven en la imagen de abajo. Entonces, esta pregunta, súper estandarizada y sencilla, es invitar a una acción, permite hacer lo siguiente. Esto es Bolivia, el Alto. O sea, comparen los alimentos, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta que aquí hay una reflexión que no solamente produce un objeto visual que puede ser transmitido, puede construir elementos más complejos, pero hace un análisis súper interesante. Eso es Bolivia, como les digo. Eso, Chicanos, en Estados Unidos. Y uno empieza a ver los colores, la alimentación. Entonces, la fotografía ya no es simplemente un referente que dé cuenta de una realidad exterior, sino que la fotografía, estar unas con otras, al ser combinadas, estos registros lumínicos, empiezan a crear información relevante. Arabia Saudita. Déjanos unos segundos para que la investiguen, para que la miren. Japón. Pero vamos. Bueno, puedo dejar que adivinen. Entonces uno empieza a tener conductas culturales, ¿no? La mesa en el suelo, ya todo lo que comen. Esta foto, que en Luxemburgo, yo siempre me he preguntado si esa gallina que tiene ahí el hombre en los brazos es la mascota o es parte de la comida. Nunca queda claro. Para que vayan a saber. Hay una gallina de mascota que entra a la foto familiar. Uno se fija, ¿quién entra a la foto familiar? Miren, entra la gallina, por razones extrañísimas. Hay una fotografía, probablemente alguien falleció, ¿no? Está la mascota, indudable el perro. Más toda la comida. Entonces, estos son registros etnográficos que nos permiten entender una realidad, una otredad, como preguntaba Rayen, y al mismo tiempo nos permite crear un sistema, en este caso visual, fotográfico, que le podemos llamar un artefacto, que produce relaciones. Entonces la investigación se convierte al mismo tiempo en creación. Esto, si no me equivoco, es Somalia, Turquía, Artopan. Esto, México. Nos damos cuenta, por ejemplo, en esta fotografía, no solamente el consumo de carne, que es bastante abundante, sino el consumo de líquidos, que acá no toman agua de la llave, pareciera, ¿no? La cantidad de vías que tiene, estos estanques, estas cosas de agua, etc. Es un ejemplo simplemente para que lo vayan conociendo. Bueno, tenía esos... Esto es un ejemplo donde la investigación, que es conocer los hábitos alimenticios de la gente a lo largo del mundo, se convierte al mismo tiempo en una creación. No es un texto, que podría también haber un texto, pero este espacio visual nos acompaña. Voy a mostrar otro ejemplo breve, que está aquí. Aquí está. Este es un proyecto, tiene un poco menos de etnográfico, pero creo que tiene un potencial para la creación muy grande. ¿Conocen este proyecto? Monsters Planet. Se trata de que se juntan los niños en una sala y dibujan monstruos. Entonces dibuja un monstruo. Y después estos mismos dibujos son entregados a un artista que los reinterpreta. Entonces me parece interesante. Bueno, vamos a mostrar uno para sorpresa. ¿Ven? Ese. Oh, No sé tan bueno. están buenísimos. Entonces lo que pasa justamente aquí, que uno invita al niño a imaginar, justamente, a crear algo, que ese es como el espacio etnográfico esencial. Le pedimos al niño
produce una huella de tu imaginación. Eso es lo que estamos pidiendo. Dibuja lo que te imaginas. Y esa huella, ese registro, ese material, es tomado por otra persona que interactúa sobre ese material, produciendo este tipo de relaciones. Entonces conocemos la imaginación de los niños, y al mismo tiempo a partir de esa imaginación la encontramos como un puntapié inicial para construir imágenes más complejas. Imagínense cómo se sentirá el niño al ver el dibujo del artista sobre su dibujo. Yo creo que la emoción debe ser increíble, ¿no? Sentirse válidos, de que su dibujo permite una creación sofisticada. ¿Falta algún par más? Tengo varios, pero algunos los vemos. ¿Qué pasará? Este fue muy interpretado. En fin. Entonces, en el fondo, lo que tiene la etnografía, investigación, creación, en el contexto digital, esto podría hacerse digitalmente, ¿no? En el sentido que uno pide a los niños que dibujen y se escanean los dibujos. Lo que tiene justamente es que la investigación y las artes vayan de la mano. Hay una tendencia hacia lo visual muy fuerte, pero, como les voy a mostrar otros casos, también puede ser sonora, etc. Y es la colaboración, la investigación, creación, tiene este principio colaborativo que es esencial. En este caso, hay niños y artistas involucrados. Pero pueden ser muchos ejemplos. Ya, último que les muestro. ¿Qué era? Sí, último que les muestro. Ya. Bueno, se llama Monster Planet, o Monsters Project. Si quieren verlo más, que es muy bonito, bueno, Monsters Project. Por si quieren ver más. Entonces, perdón, aquí me confundí, un segundo. Ahí sí. Entonces, la red digital se convierte no solamente como en un archivo, como estamos hablando, sino que en un medio para producir relaciones ya existentes, duplicar relaciones presenciales, o para crear nuevas relaciones mediadas por la red. Es súper importante, en mi opinión, hacer una combinación, cuando estamos pensando en niñas, niños y jóvenes, en que se pueden hacer actividades en línea, por ejemplo, cantar música todos juntos, que está muy bien, ¿no? Que creo que tiene un gran potencial, pero también existe la posibilidad de hacer trabajos offline, que luego entren al online. Por ejemplo, el dibujo de un monstruo. Sería un trabajo que se hace offline, se dibuja en una mesa, y después se digitaliza mediante una fotografía o lo que sea, y entra a la red. Entonces, es combinar los dos espacios, porque dado el contexto en que vivimos, la saturación a lo digital está a la vuelta de la mano. Yo creo que en el caso de ustedes, o de muchos de ustedes, puede ser, ¿no? Que realmente nos vemos reducidos a la pantalla con una intensidad que no habíamos vivido nunca. Los estudiantes secundarios con clases online están agotadísimos. Por eso, bueno, dio vacaciones rápidamente. No es una tan buena idea del gobierno, hay que decirlo. Digo, mantener las clases Felipe, online. ¿te puedo pedir que leas algunas preguntas? Porque los chiquillos están Ya. preguntando algunas cosas sobre el material, porfa. Ya, a ver, mira, al tiro que me quedan como 4 láminas y les doy espacio a las preguntas. Bien, sí, graben nomás, si quieren grabar súper bien, me parece, creo que es una mascota comida. Ya, puede ser, sí. Fotografía, también la información se relación con la basura, ¿no? Claro, por supuesto. En el DF no toman agua de la llave. En Milo, qué buena manera de entrar a las casas y claro. ¿Cómo se llama el proyecto anterior de la comida? Hungry Planet. Comida se llama Hungry Planet. Hungry Planet. Lee las preguntas. Ya. Me queda poco, así que para que nos podamos conversar un poquito, preguntas por acá como ustedes quieran. Entonces, ya. La tercera forma de abordar lo digital es la creación de espacios digitales. Entonces, tenemos archivos, acopios, tenemos interacciones, como decíamos, online, offline, la mezcla que queramos, y la última es crear espacios digitales, que creo que también es una muy buena solución o un buen camino para aproximarse a los trabajos del SECREA. Y el espacio digital, en su versión más sencilla, es una plataforma web, ¿no? Es crear un espacio dentro de la red nuevo. Ya no es sacar materiales de la red, ya no es ocupar la red como interacción, sino que es crear un nuevo espacio dentro de la red, donde distintos elementos se reúnan. Entonces, como decíamos que la etnografía funciona con seleccionar primero un tema, después crear materiales, registros, dibujos, fotos, etc. Y la combinatoria, que es combinar estos materiales, para darles sentido, para darles orden, puede ser hecho en un formato web.
Por ejemplo, los dibujos de los niños que estamos hablando, pueden todo integrarse en una plataforma donde los niños pueden comentarse mutuamente los dibujos, por ejemplo. Y crear una cancha, crear un espacio donde varias personas puedan entrar interactivamente y ver un resultado hecho localmente en una reunión general. Hay un tema que les voy a comentar brevemente más adelante que se llama etnografía multisituada. ¿Qué quiere decir? Que una misma pregunta, una misma selección, se hace en distintas partes, ¿no? Por ejemplo, en las fotos de la comida, estamos viendo que la misma pregunta, ¿qué comes en un mes? Ponlo arriba de la mesa, sácate una foto. Esa misma pregunta, muy estandarizada, se repite en miles de lugares. Y eso lo hace ser multisituado. Y la gracia está no en la profundidad de la foto, porque la foto nos da algunos elementos de análisis. Una foto sola no sería tan relevante, porque están todas juntas. Son multisituadas y combinadas en el mismo espacio, ahí se crea una información nueva. Entonces la tercera vía, justamente, es este espacio digital. Les voy a mostrar un ejemplo ahora, pero solamente decirles que otros aspectos de la red que no voy a entrar. El primero es el Big Data, que es visualizar la red mediante algoritmos o mediante distintas técnicas que permitan grandes grupos de información, visualizarlo, que entramos ya en temas de programación, y bueno, yo no lo conozco personalmente, y no sé si en lo que se crea habrá alguna intención o búsqueda hacia algo así. Bueno, eso es un camino, Big Data. Otro camino es la infraestructura digital, que es súper importante, porque pensamos que lo digital es, valga la redundancia, digital. Y es falso. Es de una parte digital. Pero hay computadores, hay pantallas, hay trabajadores, hay cables, hay mala conexión a Internet, por ejemplo. Hay servidores, hay todo un espacio que todo este mundo digital que creemos tan etéreo está mediado por cosas materiales. O sea, usted sin computador, que es una cuestión material, que pagaron por él, que ojalá no se les caiga, no se les rompa, o el teléfono, es un objeto. Ese objeto está asociado a personas, está asociado a sistemas productivos, está asociado a un montón de cosas. Entonces, simplemente para tenerlo en mente, ¿no? Cuando hablamos de lo digital, es lo virtual, pero no solamente lo virtual. Tiene infraestructura material, aparte de miles de millones de dólares, que nace de las cosas. ¿Qué otro camino? Que no vamos a ver, pero que podría ser un lugar de atención. Lo otro son los algoritmos, que son medio raro, pero habla de la programación y visualizaciones. Es el ejemplo cuando, por ejemplo, una canción, una melodía, se transforma en una visualización y uno ve luces moverse, por ejemplo. Entonces, lo que permite hacer es que un medio salta al otro, del sonido a la imagen, por ejemplo. Entonces, son programaciones que permiten visualizar. Si tengo una por acá, aquí no la tengo, parece. Ya bueno, no les puedo dar ejemplo, no importa. Esto va a ser muy breve. Y por último, impresiones 3D, que es algo que se está desarrollando ahora, y la pregunta que se hace es cómo pasamos de lo digital a lo material. Y esto quiere decir que yo diseño en mi computadora algo, una taza, y pongo a imprimir, y eso pasa a lo material. Entonces, ¿cómo cruzamos los umbrales entre lo virtual y lo material? Esa es la impresión 3D, por eso es una pregunta que se abre. Es porque en un momento estaba todo, lo digital estaba cerrado sobre sí mismo. Podíamos ingresar cosas y sacar cosas, pero cosas, textos, imágenes, pero no podíamos producir cosas nuevas dentro de lo digital que fueran a lo real, como el caso de una impresión. Bueno, estos son 4 aspectos de la red que no voy a profundizar, porque ya me estoy pasando el tiempo largamente, y lo que les voy a mostrar ahora es esto. Este es un caso de un espacio digital, como que estábamos hablando. Este es un proyecto que hicimos en la Escuela de Antropología sobre el estallido social. Y que buscaba, con la idea de investigación-creación, se dirigió hacia no solamente investigar lo que estaba pasando, sino a que investigáramos, crear algo. En este caso fue un mapa, una cartografía de la crisis. Y la pregunta era muy fácil. Hicimos, igual que en las fotografías de los alimentos, una pregunta estandarizada. Que fue, vaya donde usted quiera, anote el día, la hora y la calle donde está, y tiene que completar esta ficha, que es una ficha multimedial, le llamamos, donde había que sacar 5 fotos o un video de 1 minuto del evento que se estaba observando. Había que grabar un audio, una pista sonora, que podía ser bien un relato o bien un paisaje sonoro. Había que hacer un texto que comentara o complementara o se relacionara con estos registros materiales anteriores. Y por último, era un ejercicio de archivo, donde le pedíamos a la gente que buscara en su teléfono celular la última foto que recibida antes del estallido. Por ejemplo, una parrilla, o por ejemplo, un paseo por el parque. Después la primera foto recibida,
cuando cambiaba de signo. Y aparecía Chadwick decretando la salida de los milicos a la calle, por ejemplo. O Santiago quemándose, o cuantas otras. Y después la fotografía favorita, que más representaba el estallido. Entonces, el resultado fue crear esta especie de mapa, muy sencillo, donde uno va cliqueando y aparecen las distintas fichas. Está chico, bueno, todavía en Antofagasta también en el norte, llegaron más de Santiago, algunas del sur, etc. Entonces uno puede cliquear y ve justamente una reseña muy breve de la ficha. Y al cliquear acá, aparece esto, por ejemplo. Que esta es la ficha transformada. Entonces, esta persona, que está con el nombre de Javiera Vergara, fue una estudiante de antropología, selecciona, lo que hablábamos al principio, selecciona la manifestación feminista. Y graba un video. Vamos a ver un poquito más. Chuta. Entonces, ella elige ese punto de observación y ocupa el video, porque les voy a mostrar otros casos que se ocupa la foto. Después, justamente es un texto, que sería otro material etnográfico. Dice, si el aborto fuera legal, no existiría José Antonio Cast. Ya van a haber fuego, las balas que nos tiraron van a volver, no más violencia sexual, política sexual. Que renuncia ahora a la ministra Pla. El Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador. Y este es el tema de una consigna que se cantaba. Entonces ella registra en video una imagen y después anota en texto una canción o un grito en particular. Y su tercer material sería justamente ahora el sonido, que ella elige una canción. Y esto que lo voy a profundizar menos, que es más privado, esta es la última foto, antes del estallido. No sé en qué tiempo estaba, había una graduación, una fiesta. La primera después de la crisis, ¿ves? Salió a la calle al tiro, de inmediato. Y ella, por ejemplo, no aporta a su favorito. Voy a mostrar una ficha más, porque tampoco los quiero... lo invito a revisar Cartografía de la Crisis, si les interesa, cartografiadelacrisis.com. Y aquí aparecen todas las fichas, ¿no? Todo está lleno. Bueno, no sé, vamos a ver cualquiera. Había del helicóptero que me gustaba. ¿Dónde quedó? Aquí. Veamos esta, por ejemplo. Vamos a mostrar una última. Entonces, Ismael Aguirre envía esto en calle Padre Alfredo Arteaga, 1664, 23 de octubre a las 19:12. Y los helicópteros, obviamente, dando vuelta por el cielo, ¿no? Aquí nos envió el sonido, pero nos falta el sonido, el registro del... Sería que falta. Bueno, y un texto, que no lo voy a leer para no profundizar en el detalle. Y después, última imagen antes de la crisis, primera imagen de la crisis, los milicos, y su imagen más significativa, que son la policía invadiendo violentamente el campo San Joaquín. Bueno, en fin. Entonces lo que quiero contar es que acá hay un sistema de haber abordado el fenómeno del estallido social desde un punto de vista etnográfico y multimedial, y multisituado. O sea, etnográfico, porque queremos acercarnos y mirar un lugar, quedarnos en un punto, ver eso en particular. Es multimedial porque los materiales que producimos son variados. Tenemos imagen, tenemos texto, tenemos sonido, tenemos archivo. Aparte de fecha y referencias. Y es multisituado, porque la gracia justamente es que cada una de estas pequeñas etnografías nos permite crear un espacio digital común. Entonces creo que un ejemplo que ayuda a entender cuando hablamos de una investigación-creación a partir de etnografía, justamente tiene esta idea de tomar decisiones, seleccionar, que es súper importante, proveer los registros pertinentes y después hacer esta combinatoria general. Entonces, para abrir las preguntas, les quiero mostrar el nuevo proyecto que estamos haciendo, que son microetnografías de lo cotidiano, que es con lo que terminaba la presentación, y nace del proyecto anterior. Cartografía de la crisis la lanzamos hace 2 semanas atrás, entonces dijimos, repitamos el equipo, y adaptemos esta llamada para poder acercarnos a lo que está pasando ahora, con esa vocación de entender el presente y poder reflexionar creativamente acerca de lo que nos pasa, de lo que estamos viviendo como comunidad, y poder complexarlo, pensarlo, hablarlo, etc. Entonces, estas microetnografías del cotidiano consisten en la realización de investigaciones breves, multimediales y multisituadas,
multimediales, ya les expliqué, muchos medios, multisituadas, muchos lugares, sobre los aspectos más cercanos de la experiencia. Ya no es salir a buscar la manifestación social, es quedarse cerca. Bueno, vale la pena decir que hace 3 meses atrás la consigna era abracémonos todos, y la consigna ahora es aléjate de mí lo más que puedas. Entonces hay una esquizofrenia cultural y política muy extraña. Y esta repite un poco ese mecanismo, hacia afuera y ahora hacia adentro. Entonces, experiencias más cercanas, incluyendo las personas, historias, animales, plantas, entre muchos otros seres que la pueblan. Mediante el registro de video, fotografía, audio, texto y o dibujo de estos entornos, se propone construir un espacio digital común donde diferentes microetnografías convivan y se relacionan. Y este es el afiche. Y les quiero mostrar, para terminar de explicarles en realidad las fichas que asociamos. Hay un llamado muy específico, pero esto me interesa ver. Que les puede dar algunas pistas o luces. Ojalá les sirva. Vamos a ver. Deme un segundo que se abra bien. Denme un segundo, por favor. Ya voy a terminar. Aquí está. Entonces, este nuevo llamado, lo que hace, pensando cómo hacer una etnografía basada en investigación-creación, como le he venido conversando, es crear fichas microetnográficas de la pandemia, pero en el contexto de esta presentación podemos pensar de lo cotidiano. Me imagino justamente cómo es la vida de un niño en YouTube, en Azapa, el Corral, en cuántos lugares, si hay gente de todo Chile acá, está lleno de posibilidades de micromundos que podemos poner atención, ir a investigarlos y entenderlos, y a partir de ese conocer, crear objetos que sean artísticos, públicos y en diálogo. Entonces es muy sencillo, ¿no? Esto piénsalo para la etnografía de lo cotidiano, ¿no? Entonces, un autor y lugar de registro, que es una referencia que permite poner en juego o en relación estas etnografías muy situadas. Y después tenemos un medio visual, un medio sonoro, un medio textual y un medio gráfico, que son 4 tipos de materiales que vamos a obtener a partir de nuestra investigación etnográfica. Entonces, el medio visual, decirle a los participantes, toma un video de 1 minuto o una secuencia de 5 fotos acerca de tu espacio doméstico, de su entorno, de tu salida al exterior, o de cómo tú vives tu vida cotidiana, el viaje al colegio. En el contexto de la pandemia sería ir a ver cómo está la ciudad vacía o cómo está la ciudad aglomerada. Entonces, elige algo, ¿no? Elige un tema, y de ese tema que tú propongas, que como digo, puede ser, eso depende cómo se quiera guiar el trabajo, un medio visual con 5 fotos o un video, igual, un medio sonoro que permita un registro de audio. Yo lo pensé personalmente un poco para la idea del confinamiento de los estudiantes, ¿no? Están encerrados en la casa todo el día. Encerrados, no pueden salir, sobre todo si eres chico, no puedes ir al colegio, bueno, todo lo que sabemos. Entonces, justamente, cómo volcar la mirada hacia un trabajo offline, volcar la mirada hacia un trabajo offline, que sería llenar esta ficha, para luego digitalizarla, y con la búsqueda de poner... son pequeños errores técnicos. Justamente poner atención sobre su entorno inmediato, su hogar doméstico, las relaciones familiares que aparecen ahí, entendiéndolo como un microcosmos. Perdona, un momento. Perdona, bueno, voy a terminar con esto. Entonces, este espacio doméstico o microcosmos, ya sea del hogar, como les digo, del entorno, etc., está el medio sonoro, que es un registro de audio, que es un relato o bien un paisaje sonoro. Después un medio textual, que esto al ver a los niños dependen, si quieren escribir o no. Un medio textual que acepta poesía, prosa, letras de canciones, cualquier tipo de cosas que pueda ser expresada a través de la escritura. Y por último, se solicita hacer un dibujo de la casa donde se vive. Y este dibujo puede ser hecho ya sea individualmente o en familia, o colectivamente. Y eso entonces nos da, para terminar, este llamado a las microetnografías de la pandemia, donde intentamos hacer una etnografía que involucre la investigación-creación desde el principio, en el sentido que se orienta a la producción de un espacio digital, en este caso, de un artefacto, donde se integren muchos conocimientos y etnografía. Y bueno, que asuma el espacio digital que estamos viendo ahora.
Entonces, eso, hay un mecanismo, como les digo, de selección, de registro, o materiales, que serían los medios que compartimos, de combinación, que sería la creación de este espacio digital, y de interpretación o difusión, que es cuando se ha lanzado y la gente puede seguir interactuando con él. Entonces, bueno, para hacer el resumen y cerrar, lo que quería contarles, ojalá les pueda servir y dar algunos tips a ustedes, tal vez para sus procesos, es que la etnografía hoy en día se entiende como esta relación recíproca con otros, donde se pone en el centro la idea de una investigación-creación, que se hace de esta forma, como les contaba brevemente. Pero la idea es que el conocimiento, uno al investigar, va creando los materiales que le permitan crear. Ese es el juego. Cuando logramos equilibrio, donde mi investigación va produciendo lentamente materiales que me lleven hacia armar una cartografía, con este caso, una página web, ahí empezamos a hacer el cruce justamente interdisciplinario entre las artes visuales, las artes en general, y la investigación social y etnográfica en particular. Hay casos que investigaciones etnográficas se han transformado en danzas, por ejemplo. Hay una muy buena, que lo voy a dar este último ejemplo, donde hay conceptos etnográficos o antropológicos que son siempre conceptos de relaciones. Por ejemplo, el uno y el otro, un ritual de tránsito, cuando uno pasa de ser niño a ser adulto, el matrimonio, está lleno de rituales y todo habla de una relación en la antropología. Muy parecido a la sociología también. Entonces lo que hicieron las chicas fue, ya que son relaciones, las que estamos hablando, hicieron una danza performática sobre estas relaciones. Que habían dos cuerpos siempre involucrados, o un tránsito de un lugar a otro, interpretaron ese espacio hacia la danza. Entonces, un conocimiento que parecía muy duro, muy teórico, muy abstracto, realmente se hace cuerpo. Y en esos cruces son los que estamos buscando la etnografía como una investigación-creación. Espero que alguien iba a grabar la presentación, ¿no? Espero que la hayan grabado. Y yo no la grabé acá. Así que la pueden tener. Pero la presentación se la mando sin ningún problema, que ahora me preguntan por internet. Así que bueno, estimados, eso. Voy a dejar mi pantalla. Y no sé si les pareció, si tienen alguna pregunta o algún comentario. Ya son las 2 igual, pero estoy disponible para ustedes para lo que necesiten. Bien, Daniel, para empezar. Bueno, pónganlo, si les pareció bien, háganlo así, si les pareció bien, o no pongan nada si les pareció mal. No, pero sí, pues así. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Es que el raro de esto es que no hay feedback. El mayor problema del Zoom es que se puede hablar de uno a la vez. Entonces, es difícil. Sí. Bueno, no sé si tendrán alguna duda tal vez que yo les pueda aclarar. El interés de este taller justamente es darle ciertos guías o ideas o elementos que le puedan parecer sensatos o relevantes para incorporar de alguna manera en su proceso, en los laboratorios que están haciendo, y incorporar la idea de la investigación y la creación como un camino a seguir entre los miles que tiene el CCA. Ese era como el propósito. Sí, yo quería en realidad tener una vuelta contigo pensando en que hoy día la mayoría de los territorios están etnografiando virtualmente a propósito de la escucha que se están haciendo. ¿Qué elementos, tips te parecen relevantes tanto para quienes están ejecutando, que son los facilitadores y los encargados, y quien después procesa la información? ¿Hay algún elemento que te parezca importante a relevar? Porque nosotros ya estamos en ese proceso, Sí, más allá de la mirada etnográfica. Claro, a mí me parece súper importante en ese proceso, que tal vez es un elemento más sociológico, si se quiere, es que las escuchas creativas, que, bueno, he visto un poco de qué se tratan, dos cosas, ¿no? Una, que sean sistemáticas y estandarizadas. Uno, para comparar cosas, tiene que setearlas desde el principio para que puedan ser comparables. Si no hago un criterio de comparación inicial, después de peras, manzanas, zanahoria, un pedazo de ladrillo y una silla, y no sé qué va a hacer. Entonces es muy importante que los mecanismos sean sistemáticos, ¿no? Como esta ficha que les mostraba de multimedial etnográfica, es una ficha muy sencilla, pero todas la llenan igual, entonces puede ingresarla y compararla es muy fácil, porque estas serían los mismos criterios. Eso ahorra un montón de trabajo, porque cuando uno junta información diversa y después empieza a imaginar cómo combinarla, lo hace a posteriori, se puede meter una camisa de 11 varas que a veces trae muchos problemas. Entonces ese sería un dato primero, ¿no? Tratar de estandarizar las preguntas para poder compararlas. Orientarlas hacia su futura comparación. No hacer la pregunta cualquiera, sino que sea posible. Y lo segundo que les diría yo en eso es, que viene un poco esta presentación, es la idea de los materiales.
A veces se cree, desde las ciencias sociales, lamentablemente, que toda la verdad de las cosas está en el discurso de los hablantes. Entonces, si un niño me dice que está feliz, está feliz. Si un viejo me dice que cuando chico hizo tal cosa, como que en la palabra, todas las investigaciones humanistas que se hacen en entrevistas, y que es simplemente traducir el habla a un texto escrito, suponiendo, sin cuestionarlo de ninguna forma críticamente, de que en esa habla, traducida a lo escrito, donde ya pierde sonido, donde pierde cadencia, donde pierde textura, contiene la verdad de las cosas. Es una asumición que creo que no ha traído muchos problemas, y sobre todo en un contexto donde entendemos que lo humano, lo más humano, natural, está todo involucrado. Creo que no podemos reducir la experiencia de la escucha solamente a un mono discurso traducido a un texto. Eso creo que, diría yo, que es un error. Y como solución, buscaría otros medios. Lo que decía yo, para una etnografía buena, hay que abrir los materiales de registro. No solamente el habla. O sea, el cuerpo es el dibujo, es el sonido, es la vista, ¿sí? Abrirlo hacia lo sensorial. Pero no en un sentido de transformar lo sensorial hacia lo escrito, ¿sí? Es como que has de evitar el monopolio de la escritura para abrir elementos más complejos. Entonces, eso diría yo. Sistematizar preguntas que sean comparables en el futuro y que esas preguntas tengan más medios. Por ejemplo, comparemos cómo dibujan los niños sus casas en Arica, en Chiloé, en Valdivia, en Santiago. ¿Podemos aprender algo a partir de esos dibujos? ¿O solamente vamos a aprender aquello que nos es dicho por la palabra? Eso creo que es un error metodológico y yo les recomendaría evitar, si pudiera. Eso, no sé, Roger. Sugerencias. Tarea Mosilla, ¿alguna duda, algún comentario? Solo como complementar de que efectivamente yo creo que una de las grandes como búsquedas que está detrás de la metodología de las escuchas es precisamente generar ese diálogo más multirreferencial. Yo creo que muchas veces el problema más radica en el hecho de que no sabemos observar esas interrelaciones más que no intentemos como ponerlas sobre la mesa. Efectivamente se utilizan herramientas creativas y artísticas para poder generar otro tipo de diálogo, pero lo que más cuesta es poder observarlo y interpretarlo. Al final de cuentas, cómo se pueden sacar verdades desde eso y quiénes son los que son capaces de ser observadores que tengan las capacidades de poder realmente tomar y poder registrar aquello que se está presentando, ¿cachai? Entonces mi pregunta en ese sentido va más como, o mi mirada o mi reflexión que podéis complementar tú, va más en la lógica de poder como al final de cuentas podemos remirar el rol del observador, en este caso, en el caso de las ciencias sociales, al final de cuentas, cómo le enseñamos otras codificaciones a la hora de interpretar a los cientistas sociales también, para poder ampliar su mirada fuera del discurso o del logos, ¿cachai? Claro. Sí, bueno, sí, desde la antropología hay algo que es muy importante, como les digo, que es la mirada atenta, sistemática y detallada, que es quedarse, ¿cachai? No aburrirse, es quedarse, al revés. El periodista va a ir y va a sacar la nota, ¿no? Deme la cuña y listo, hago la nota. El antropólogo o la etnografía se va a quedar. Horas, de horas, de horas. Puede ser un poco aburrido, pero esa es la forma, ¿no? La insistencia, aparecen los significados. Eso, primero que nada, como observación. Y lo segundo, yo insisto con la idea de que creo que hay que estandarizar y variar los registros. O sea, si tenemos miles de dibujos, como les decía recién, bueno, hay que inventar formas, desde las artes probablemente, más que de las ciencias sociales, de cómo comparar esas producciones artísticas de los niños y encontrar ahí expresiones significativas de la experiencia, de los deseos. Es muy fácil, por ejemplo, había un ejercicio que era muy bueno, que hacían, que se llamaba la caja de arena. Y lo que hacían era poner una caja de arena en la mitad de un recinto, planita, ¿no? Y estaba lleno de juguetes al lado. Y le decían a la gente que pasaba, que no eran solamente niños, le decían, construye tu mundo perfecto, o tu mundo feliz. Entonces la gente hacía un cerro, unas casas, unas cabras, dependía, ¿no? El mundo feliz de cada uno, puede ser cualquiera. Entonces la gente se entretenía construyendo este mundo feliz, y después le decían, imagínate que viene un desastre natural, ¿cuál sería? Entonces uno decía el volcán, otro decía el maremoto, terremoto, en caso chileno, etc. Y destruían este mundo, ¿cachai? Y así, arrasaban, y tenían que ellos mismos destruir el mundo perfecto que habían creado. Y la última pregunta que le hacían, ¿qué hubieras hecho tú para haber evitado este desastre? Y con esas tres preguntas,
sistemáticamente, podían empezar a entender cómo la gente, el conocimiento local, tenía conciencia de cómo proteger el medio ambiente, cómo proteger sus entornos. Por ejemplo, no sé, hay una historia muy clásica en Pumanque, con los incendios de Chile, del centro de Chile, cuando se quemaron los bosques de pino, que venían los bomberos a apagar los incendios, o CONAF, y no dejaba a los campesinos moverse, ¿no? A la casa, a la casa. Y los campesinos se arrancaban de noche, a las 5 de la mañana se arrancaban, porque ellos conocían los vientos del lugar, ¿sí? Ellos saben cómo se mueve el viento en abril, no el tipo de la CONAF que viene de Santiago. Entonces era una estrategia para que el conocimiento local, a través de este ejercicio creativo, artístico, si se quiere, pueda ser sistematizado. Y con eso quiero decir que hay miles de formas, ¿no? Hay muchos ejemplos posibles. O bueno, a todos también. También me gustaría hacer el cruce con la observación diaria, digámoslo, no solamente en un contexto donde estamos escuchando, sino que por lo menos en Secrea siempre estamos en un proceso de escucha. Entonces también es importante tener en cuenta todas estas herramientas, estos consejos, ¿cierto? Lo que estamos conversando ahora, para tomar cualquier acción, cualquier elemento como algo susceptible de ser observado y descrito, ¿cierto? Y significable, ¿no? Uh-huh. Es súper importante, yo le insisto con la idea que la etnografía, aunque muchos antropólogos no estén de acuerdo conmigo, se basa en los materiales, no en las personas. En sentido, me refiero que una escucha cualquiera, que en cualquier momento uno se crea, que deje huellas, ¿no? Huellas registrables. Que bueno, una huella registrable es una encuesta todas las mañanas, ¿no? La más sencilla. Pero hay miles de formas, ¿no? Y dando cuenta, haciendo bitácoras, entre comillas, etnográficas, multimediales, que permitan ir sistematizando la información. Y hay que crear criterios para comparar después, pero que puede ser un proceso constante de escucha. Y esa escucha no se hace solamente por la percepción que yo como facilitador puedo tener del entorno que estoy viviendo, sino que se hace que esa observación que estoy haciendo yo, constante, va dejando algunas huellas visuales, gráficas, sonoras, que permitan ir acumulando, comparando, relacionando, y ahí podemos hacer una escucha permanente que se base justamente, como le digo, en los registros con los materiales. Yo creo que hay una clave ahí que nos va a permitir ocupar esos mismos materiales para producir resultados de escucha o producir, quién sabe, qué otra cosa. Eso. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con la brecha digital y social? ¿Cómo trabajarlo? Sí, disculpa, yo hice esa pregunta. Yo hice esa pregunta porque nosotros hemos estado hablando por teléfono con las familias y pasa que hay muchos niños que las familias no las dejan tener redes sociales, por ejemplo. Entonces, los laboratorios los tenemos que hacer a través del celular de algún adulto que está con ellos. Ya. Y también pasa que hay familias o zonas, yo estoy acá en La Ligua, entonces incluso nosotros mismos, los facilitadores, tenemos problemas porque en ciertas zonas la señal de internet no funciona bien, o incluso la del Secrea no funciona bien. Entonces también está ese problema. También, no sé, pues yo hemos estado en un laboratorio de cómic y hay niños que están solos en su pieza, que se nota que es una pieza grande, que tiene un computador, un escritorio, y hay niños que están en el living con el perro, con el gato, con el camión del gas, ¿cachai? Y hay niños que definitivamente no hemos podido acceder porque no tienen los medios para hacerlo. Entonces, ahí también hay una brecha que se evidencia mucho más. Es súper importante lo que dices tú. Primero que nada, entender que lo que estamos conversando acá es una circunstancia extraordinaria. ¿Okay? Porque obviamente hay una diferencia digital inmensa, ¿no? O sea, el nivel de riqueza en Chile y el acceso a Internet va de la mano. Es casi que tiene la misma frecuencia, ¿no? A más plata, más conexión. A menos plata, menos conexión. Va a ser muy básico, ¿no? Entonces, esa brecha digital existe y se reproducen las diferencias sociales que vivíamos en Chile, ahora digitalmente hablando. Entonces, eso hay que tenerlo súper consciente y estamos buscando formas de evitar este espacio intermedio, espacio extraño. No estamos diciendo que esto es lo que debe hacer, ¿no? Estamos viendo cómo resolverlo. Y en ese sentido, yo creo que hay, bueno, dos cosas a decir. Que cuando se pasa de la clase presencial a la virtual, hay como un 50% de pérdida de participantes. Para que lo sepan y nadie se preocupe, ¿no? Si tenían 50 niños, van a pasar a 25. Ese es el estándar, la mitad. No se conecta por miles de razones que no podemos poner a investigar. Entonces hay estrategias después para poder evitar esa fuga o incorporar a gente que tiene deseo pero no tiene medios. Entonces, dos cosas importantes de decir en torno a la brecha digital. Primero, que todos los ejercicios que se hagan puedan ser realizados por el teléfono.
No, nunca se asuma que el otro tiene computador. Que se asuma que tiene teléfono. Que eso, el nivel de telefonía en Chile es altísimo, comparado con el de computadores. Pero me permite reducir un poquito la brecha digital, ¿no? Poniéndonos en un dispositivo que sabemos que todos tienen. Al menos uno en la casa tiene teléfono. Bueno, salvo contadas excepciones. Y mucha gente tampoco tiene internet en el teléfono. Tiene como bolsas de minutos para redes sociales, es lo más común, ¿no? Tienes como para WhatsApp, Facebook, y listo. Tampoco puedes meterte a estar en una clase online, escuchando 1 hora por Zoom, que gasta una cantidad de gigas inmenso, ¿no? Es lo que más gasta. Pero no se puede. Entonces, por una parte, primero, entender que hay una pérdida de 100 a 50, ¿no? El teléfono, que es el dispositivo central, eso ayuda, ¿no? Y por último, entender que está lo online y lo offline. Eso también creo que resuelve muchas cosas. Es decir, que no toda actividad tiene que ser hecha en línea, que es muy costosa, muy difícil. Se pueden mandar pequeños encargos que luego se digitalicen. Por ejemplo, dibuja en familia la casa en que vives, que es un ejemplo que he insistido porque es muy sencillo, por eso me gusta. Eso se hace afuera, tú lo haces en la mesa del comedor, con tu perra, con tu gata, con toda tu familia, y puedes invitar a tus abuelos que te ayuden, a tus papás que te ayuden, eventualmente, no estoy pensando en un mundo optimista. Se hace fuera, offline. Y después ese objeto se digitaliza y se le puede sacar una foto con el teléfono y entra al mundo digital, ¿no? Entonces es como tener cuidado con los caminos, ¿no? No hacer cosas que exijan estar conectado constantemente, que es cansador, que es difícil, que es exigente, que es caro, sino justamente esta combinación entre la vida online y offline. Y por último, la vida offline hoy en día cobra mucha relevancia, porque estamos tan pegados a la pantalla, tan sobredigitalizados, que cualquier actividad offline es casi un regalo, güey. Como, oye, vamos al súper y ya, vamos. Entonces, digo que cosa, o jugar fútbol, o jugar ping-pong, o ver algo. Entonces, poner énfasis también en actividades que puedan ser offline, hechas o en familia o individualmente, y que sean digitalizables. Y reducir el espacio online a lo necesario. Hay casos, por ejemplo, como una clase de música, que online funciona súper bien. Pero también uno podría, no sé, mandar pistas para tener ese criterio. Entonces diría, desde mi punto de vista, si bajan a la mitad de participantes, está bien. Lo siento, Daniel, pero es así. Después tener conciencia que el teléfono celular es un dispositivo mucho más abundante que el computador. Entonces, ojalá diseñar cosas en ese medio. Y por último, combinar actividades offline con actividades online más parciales. Como tips. Bueno, Felipe, yo creo que ya vamos cerrando. ¿Hay una pregunta acá o me equivoco? Ah, ya, dale. Aprovechamos, pero ya vayamos haciendo las últimas para cerrar. ¿Soy yo la de la pregunta? Ah, sí, yo. No, que no era pregunta, sino que era la opción de que nosotros podemos aprovechar, porque por lo menos a nosotros en CECREA hemos tenido menos participación de los niños que están permanentemente allá, pero sí mayor participación de niños y niñas que se manejan a través de redes y que no han accedido al espacio presencialmente antes. Entonces también es una oportunidad de enganche hacer un trabajo y poder después con los otros niños y niños más presencial, llamado telefónico y ver otras opciones de trabajo. Eso. De todas maneras, yo creo que hay una gran oportunidad, Flavia. Muy de acuerdo. Yo le diría también, claro, que como les digo, es un momento extraordinario que estamos viviendo y estamos viendo cómo enfrentarlo. No es que estamos pensando en que todo va a ser mejor que lo presencial, sino que qué diablo hacemos en este contexto de pandemia que nos invadió de repente, ¿no? De buscar estrategias que nos permitan vivir sin ponerse ansioso tampoco, porque para todo es difícil, ¿no? De buscar caminos, vamos de a poco probando, testeando y esperando volver a la presencialidad lo antes posible. Son tiempos extraordinarios, entonces eso no lo perdamos de vista. ¿Volveremos a la presencialidad, dices tú? Yo creo que si no... Daniel Hermosilla, por favor. Por favor. Ya. No nos pongan esa pregunta. Hay que pasar a agosto, ¿no? Yo creo que hay que pasar a agosto. Ahora sí que hay que pasar a agosto como sea. Oye, te quiero agradecer, Felipe, por la presentación. Yo creo que para todos ha sido un aporte desde nuestros distintos espacios. Es el primer espacio de formación donde nos vemos todos un poco las caras, facilitadores, equipos, y sería súper interesante que después de este proceso, las personas que participaron me manden a mí o a cualquiera del equipo del nivel central las observaciones, las sugerencias,
porque Víctor Contreras, que es nuestro encargado de formaciones, también está muy interesado en ver cuál es la visión que tienen ustedes de este tipo de experiencias. Así que eso, muchas gracias Felipe por la presentación. Pasaste, Felipe. Quedamos a la espera también de que nos manden el material para reenviárselo a los participantes. Y las te lo mando a ti, Rayen, directamente. No, muchas gracias por su atención, por la invitación. También fue un placer para mí. Estamos todos investigando cómo hacerlo y ha sido una experiencia súper grata por conversar con ustedes. Así que gracias y esperamos vernos nuevamente. Chao, nos vemos, gracias. Cuídense. Chao, estén bien.